Hola, continuamos con las sesiones de entrevistas a los antiguos defensores del pueblo, pensando en que su ausencia del cargo pues, no va a ser beneficiosa para que se manifiesten con mayor libertad. Y bueno, uno de los defensores a los que yo más he querido también ha sido Ramiro Rivadeneira. Estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador entre los años 2011 y 2018. Acabó su mandato antes de tiempo, quizá nos contará después, si quiere, un poco cómo se terminó aquel mandato. Él venía de la vida privada, aunque tuvo algunos cargos públicos antes de llegar a la Defensoría. Era abogado, activista de derechos humanos, profesor. Después de dejar la Defensoría, se ha postulado también a distintos cargos y, si no estoy yo mal informado, actualmente sigue presidiendo la corporación Enfoque, que también nuevamente retorna a la sociedad civil, y nos contará un poco también después, si quiere, algo sobre su actual actividad profesional. Vamos a comenzar, Ramiro, un poco con las peculiaridades de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que tiene mucho que ver con una constitución que en su día fue muy novedosa, con un amplio enfoque transformador, tanto en derechos sociales como en evolución democrática, que ha sufrido distintos avatares en su evolución. Y bueno, quizás no esté no haya sido tan víctima como otras de los ataques recientes que están sufriendo distintas defensorías, en un fenómeno, yo creo que de repunte, ¿no? de las críticas y de la crisis de la institución, ¿no? Quería preguntarle un poco sobre el diseño institucional, ¿no? La evolución del diseño institucional de la Defensoría. Hace no mucho tiempo se reformó la ley, hay una nueva ley de Defensoría del Pueblo de Ecuador. Hubo un veto del presidente de la República. Nosotros intervinimos en ese procedimiento ante el Tribunal Constitucional con un amicus curiae, que fue aceptado casi en su totalidad en un tiempo récord, por cierto, por el Tribunal Constitucional. Pero bueno, de alguna manera esa nueva ley y sobre todo ese cierto ataque, ¿no? a la institución, por ese procedimiento ante el Tribunal Constitucional, pues nos da también nuevas pistas, ¿no? Para desconfiar, ¿no? de la estabilidad de la institucionalidad, ¿no? Entonces yo quería un poco que me comentaras tu impresión sobre la evolución institucional, ¿no? Y desde el punto de vista sobre todo también de los cambios legislativos que se han producido, aunque ya no estás en la institución, pero creo que conocerás un poco esta nueva regulación. ¿Y qué te parece sobre el nuevo diseño? Si realmente es tan nuevo como se nos hace creer, y si conoces la sentencia del Constitucional, si te parece correcto. Para ponerle un poco de contexto, lo que yo considero que ocurre con las defensorías del pueblo, las instituciones nacionales de derechos humanos, al menos puedo hablar por mi país, por Ecuador y por algunos países cercanos en donde he podido dar seguimiento, es que las instituciones nacionales de derechos humanos también son víctimas de lo que son y de lo que representan en cuanto a los derechos humanos. Hay unas fuerzas políticas, por un lado, sociales, por otro lado, que intentan posicionar a las instituciones nacionales de derechos humanos en su propia agenda. En su propia agenda política, los gobiernos prácticamente, y cuando tienen más poder, esto significa que tienen más poder en el legislativo o están posicionados en otros órganos políticos. Este tipo de poder ciertamente le pone contra la pared a una defensoría de pueblo, porque está tratando de imponerle su agenda, ¿no? Y a la vez una defensoría de pueblo podría, para dejar de estar contra la pared, podría ajustarse a una agenda de corte social, digamos, lo cual personalmente, esta siempre ha sido una posición personal mía, no creo que sea lo adecuado, porque tampoco creo que una defensoría del pueblo únicamente tiene que emprender sus funciones con las agendas sociales coyunturales del momento. Me parece que una defensoría del pueblo tiene que intentar
seguir un camino, un camino único, proyectado, planificado, en donde pueda pues incorporar en su propia agenda muchos otros temas de derechos humanos que suelen no estar en la coyuntura, ni en la visión de los gobiernos, ni en la coyuntura de las organizaciones sociales. Ejemplo de esto, por ejemplo, grupos de atención prioritaria, que muchas veces se sale de los ámbitos de discusión. Entonces, pero creo que este desconocimiento de lo que puede significar una defensoría del pueblo es la que hace que sufra este tipo de presiones y que no tenga el respaldo suficiente ciertamente para desprenderse de ellas, ¿no? Y desde ahí ya lo que ocurrirá simplemente será la capacidad que tiene la cabeza de la institución pues para mantener un norte o para sucumbir frente a las presiones. Yo creo que esa ha sido la historia real de muchas de nuestras instituciones de derechos humanos, nacionales de derechos humanos, o locales en algunos casos, en nuestra América. Esto que estoy diciendo también hace que se intente incorporar competencias y nuevas competencias a las instituciones nacionales de derechos humanos porque terminan no ajustándose al diseño institucional del Estado. Entonces, por ejemplo, se crea una ley de la niñez. Bueno, va a haber unas competencias de demanda en protección de los derechos de la niñez. ¿Quién hace? Hay que ponerle a la Defensoría del Pueblo. Se crea una ley de transparencia. Bueno, hay que recoger información sobre los temas de transparencia en el Ecuador y valorarlos. ¿Quién hace? Hay que ponerle a la Defensoría del Pueblo. Se crea una ley de consumidores y bueno, hay que hacer unas valoraciones sobre los derechos de los consumidores. ¿Quién hace? Que haga la Defensoría del Pueblo. Entonces, nuestras instituciones de derechos humanos se van llenando de muchas competencias y funciones que al final son dadas democráticamente por la Asamblea y van cambiando en el transcurso del tiempo su forma de proyectarse a la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, cuando yo asumí la Defensoría del Pueblo de Ecuador, tenía una carga fuertemente de protección de defensa de consumidores de bienes y servicios. Fuertemente. Casi que el ámbito de derechos humanos era un ámbito secundario, ¿no? Una Defensoría del Pueblo estaba viendo como se podría ver a una institución nacional de protección de derechos de consumidores. Entonces, desde ahí uno puede ver efectivamente cómo todo este contexto va marcando los niveles de eficacia, de eficiencia, si se quiere, de una Defensoría del Pueblo. Y luego, eso por el lado estatal, pero también por el lado de la sociedad civil. La sociedad civil, uno siempre esperaría tener una sociedad civil mejor organizada, digamos de alguna manera, ¿ya? Valorando todo el esfuerzo y todo el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil y en especial las organizaciones de derechos humanos, uno siente que termina siendo una sociedad civil que también da respuestas coyunturales a los hechos sin una planificación real de hacia dónde debe caminar esa sociedad civil organizada. Entonces, al juntarse con la sociedad civil, uno siente que lo que está haciendo es dar respuesta a situaciones coyunturales. Y ese tampoco es un sentimiento válido. Entonces, termina existiendo una desconexión entre Defensoría del Pueblo y sociedad civil. No siempre, muchas veces, ¿no? En la Defensoría del Pueblo de Ecuador, cuando yo fui defensor, planteé un proyecto de ley que intentaba ponerle más fuerza en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Desprenderse posiblemente de algunas competencias, especialmente en el ámbito de consumidores, porque además en Ecuador se había creado una superintendencia de control del poder de mercado y a mí me parecía que los temas de consumidores debía ir allá y ponerle más fuerza en el ámbito de derechos humanos. Y esa ley no prosperó, ese proyecto de ley no prosperó. A pesar de que pasó el primer debate en el legislativo, fue un proyecto de ley muy criticado porque fue criticado, bueno, porque no se ajustaba ciertamente a esta idea de
de poner muchas cosas en la Defensoría del Pueblo, no gustaba que tenga un ámbito más fuerte de protección de derechos humanos, y desde ahí hubo muchas críticas, que es la que te digo, que siempre cada un defensor, se dijo que el defensor del pueblo quería tener mucho poder, que era el único que quería poner las acciones de protección de derechos, ese ya era un ámbito político, pero el tema de fondo era que al gobierno no le gustaba ciertamente que pueda existir una ley que tenga más fuerza en la protección de derechos humanos. Un momento, esto quizá inclusive a forma de infidencia, hubo un momento en donde hubo que sentarse con el Ejecutivo, ¿no? Para discutir algunos términos de la ley, ¿no? Porque el Ejecutivo además tenía mayoría en la Asamblea, y el Ejecutivo apareció con un proyecto de ley, en esa reunión apareció con un proyecto de ley en donde decía, bueno, esta es nuestra propuesta, y eso era una cosa inviable, ¿no? Entonces yo tuve ese rato que políticamente dar un paso atrás y decir, bueno, o sea, realmente si ese es el proyecto de ley, ya prefiero que no discutamos ninguna, ¿ya? Porque para que salga algo en donde el gobierno tenía fuerza política, era mejor que no salga nada. Luego se dio el cambio de la Defensoría del Pueblo, mi cesación del cargo, entró una persona encargada que fue Gina Benavides. Gina Benavides tenía un fuerte respaldo social en ese momento, y eso además venía legitimada ciertamente por los cambios políticos que se dieron en la sociedad institucionalmente, ¿no? Y creo que con la legitimación de los cambios políticos y con el respaldo social que tenía, pues impulsó una ley que es la que entró en vigencia. Yo de esa ley lo que quiero rescatar de esa ley es que es una ley que le pone más institucionalidad en el relacionamiento con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Mm? El tiempo nos dirá. Efectivamente, si eso llega a tener efectividad, si ese relacionamiento que está en la ley en la práctica llega a cumplirse, ocurre de esta manera o no, todavía es temprano para valorar eso. Pero normativamente, sin duda alguna, creo que eso es lo que hay que rescatar de la ley, y también posiblemente hay que rescatar que tiene normas quizás más precisas con respecto a la independencia económica y financiera que debe tener la Defensoría del Pueblo, porque también hay otro asunto. O sea, al final los presupuestos de la Defensoría del Pueblo terminan pasando por las decisiones políticas, ¿no? Entonces, muchas veces tampoco es el contenido de la ley el que determina, pero que esté especificado en la ley este tipo de autonomía es importante también, ¿no? Creo que hasta ahí yo no sé si vamos formándole algunas preguntas. Muy bien, muy bien. Has planteado temas nuevos importantes, ¿no? Uno de ellos es un tema que a mí siempre me ha preocupado, porque no es frecuente que una defensoría tenga una visión de futuro, ¿no? Digamos, lo que podríamos llamar un plan estratégico, ¿no? Son pocas las que lo tienen, ¿no? Yo creo que quería preguntarte un poco cómo diseñarías tú, o cuál fue tu experiencia y cómo diseñarías esa planificación, y no correr el peligro un poco también de falta de participación, ¿no? Por hablar del otro tema del que has planteado, ¿no? También que te quería preguntar, ¿no? Sobre realmente si esa transformación que intentó hacer en su día la Constitución ecuatoriana en la participación ciudadana, después de todos estos años, ha sido útil, y cuál es el papel de la Defensoría en este contexto, ¿no? Porque realmente tenemos sociedades, digo, también España, poco articuladas, ¿no? Y yo creo que vamos incluso a peor, ¿no? Cada vez más individualistas, ¿no? Es decir, yo creo que quizá el defensor del pueblo, pregunto si podría hacer algo para articular mejor, de una manera proactiva, ¿no? La sociedad, ¿no? Ya que por sí sola parece que se articula con demasiada lentitud, ¿no? Entonces serían dos cuestiones: el tema de la planificación, cómo había que hacer una planificación de la defensoría, si es que hay que hacer un plan de futuro, cómo se construye este plan, si se puede hacer de una manera participativa o no, porque el riesgo que tiene, claro, es que se construya una idea de la defensoría demasiado, bueno, de alguna manera con un cierto autoritarismo, ¿no? Sin contar con la población, ¿no? Cómo se construye ese plan y cómo puede la defensoría fomentar o mejorar esa articulación social, ese empuje a la participación ciudadana real, no solamente sobre el papel constitucional.
Sí, a ver, interesante. A mí me parece que una constitución termina marcando el norte de un país. Al menos debería ser así. Si un país tiene una constitución y esa constitución no le marca el norte, porque las instituciones fundamentalmente o todo actor simplemente sigue empeñado en ponerse su propio norte, pues es una constitución que no sirve, que no serviría, que no está cumpliendo con su rol fundamental, que es decir, pues hacia allá vamos, porque una constitución también termina siendo una norma de cumplimiento, sí, pero una programática con respecto hacia dónde debe caminar un Estado. Y las defensorías del pueblo también son parte del Estado. Aquí cuidado, no hay que confundir esto como dependencia del gobierno, pero hay que caminar como Estado, porque los Estados al final tienen dentro de su planificación también cumplimientos en el ámbito de seguridad, en el ámbito de desarrollo, en el ámbito de fortalecimiento institucional, en el ámbito de cumplimiento de derechos humanos, ¿no? Y ahí hay que caminar ciertamente en todos juntos con una norma que lo va poniendo. Creo que la Constitución de Ecuador planteó nuevos retos en ese sentido y nuevas visiones, además, que creo que fueron y siguen siendo desde mi punto de vista muy importantes. A ver, menciono dos. Planteó que en el papel no esté dividido los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales como tal, sino que ciertamente en el papel se pueda leer una integralidad de derechos. Y eso a mí me parece muy importante con respecto a las estrategias que se deben hacer y a los objetivos que se tienen que plantear en el cumplimiento de derechos. Desde ahí ya le pones más ámbitos de fuerza a cierto tipo de trabajos que a lo mejor en los derechos humanos, le voy a poner un nombre, tradicionales, desaparecen. ¿Cuáles son los derechos humanos tradicionales? Los que en nuestra América, en los años 70, en los años 80, en los años 90, tuvo que dar respuestas específicas a un cúmulo de violaciones de derechos civiles que pasaba por la desaparición, por las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y que se despistó de entender cómo la realidad social de las personas, una realidad muchas veces paupérrima, de falta de desarrollo, de poca democracia, también afectaba a los derechos humanos y a otro tipo de derechos, como es, por ejemplo, gozar del derecho a la educación o a la salud. Entonces, y esto en el transcurso del tiempo, nosotros lo sabemos, empezó a ser manejado de manera, digamos, separada, porque el propio tratamiento de los derechos civiles y políticos, si tú revisas la Constitución de Ecuador de 1998, le pone, como muchos de nuestros países de América, le pone fuerza a las acciones constitucionales de protección de derechos en los ámbitos civiles y políticos, pero no le pone fuerza a la posibilidad de interponer estas acciones en los ámbitos económicos, sociales y culturales. Entonces, creo que una de las cosas que la Constitución de Ecuador ciertamente modificó desde la visión es esta integralidad de derechos. Y lo segundo es haber señalado que existen grupos de atención prioritaria que merecen una atención especial y que estos grupos de atención prioritaria tienen unos derechos específicos. Y desde ahí también se puede, pues, poner un nuevo enfoque a la protección de derechos desde grupos de atención prioritaria. Si nosotros revisamos esto, si nosotros comparamos lo que dice la Constitución de Ecuador en el ámbito internacional, vemos que van de la mano. Porque efectivamente, en los dos temas, en los derechos económicos, sociales y culturales, el Sistema Universal de Derechos Humanos ya dio el salto cualitativo al señalar el protocolo que el comité puede conocer, pues, peticiones individuales, cosa que América, el sistema americano, todavía no lo da. En América no se puede interponer una violación de derecho por el derecho al trabajo o el derecho a la salud, ¿no? Ciertos matices, pero bueno, no viene al caso ahora. Entonces, hay que ver cómo efectivamente el sistema universal de ese paso. Y también el sistema universal y el derecho americano van poniendo enfoques en algunos colectivos con respecto a rescatar, pues, los derechos específicos. De ahí vemos los temas de niñez, los temas de mujeres, los temas de movilidad humana, cómo van teniendo más fuerza en los sistemas. Entonces, al final lo que yo creo que pasó con la Constitución ecuatoriana es haber logrado ajustarse a una visión, a un camino que también lo van llevando adelante los sistemas de protección de derechos humanos.
Y por ejemplo, si hablamos de ausencias, es evidente que hay otros, todavía no los leemos bien, pero es evidente que hay otros que en su momento tendrán que incorporarse. Por ejemplo, empresas y derechos humanos. Empresas y derechos humanos será un tema que en 5, que en 10, que en 15 años ¿ya? Va a tener un espacio muy importante de discusión a nivel internacional respecto a la protección y respeto a los derechos humanos, ¿no? Y garantía de los derechos humanos. Y esto va a tener que traducirse en un momento dado también en las legislaciones internas y posiblemente en las constituciones. Cuando las constituciones hagan eso, también se va a ajustar a lo que va a ser ir de la mano con los sistemas internacionales. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy contando esto? Porque yo creo que las organizaciones de derechos humanos en general y particularmente las defensorías del pueblo deben saber leer este tipo de avances nacionales e internacionales para poder proyectar la fortaleza de su institución a futuro, ¿ya? Y no quedarse en la fortaleza de su institución, en las fortalezas pasadas, digamos, únicamente, ¿ya? Lo cual desde mi punto de vista no terminaría de proyectar una institución. A ver, pongamos el ejemplo y seamos prácticos, ¿ya? Y respetando, por supuesto, a todas las instituciones, como decían, hacer su trabajo, ¿ya? Pero mi forma de pensar es que si una institución nacional de derechos humanos únicamente enfoca en dar respuestas a las situaciones carcelarias, a las violaciones de derechos humanos carcelarias, a la integridad personal, a las posibles ejecuciones extrajudiciales que hay, si únicamente, no digo que no lo haga, pero si únicamente enfoca en eso, termina dando respuesta pues a una forma tradicional de dar respuesta a los derechos humanos, cuando desde mi punto de vista ya la sociedad te exige otra forma de ver los derechos humanos y de garantizar y de cumplir los derechos humanos. Y desde ahí me parece que una defensoría del pueblo debería proyectar. Esto en nuestras sociedades es muy difícil de leer y es muy difícil de comprender y casi que a veces termina siendo criticado porque, otra vez, nuevamente vuelvo al principio, terminas de no dar respuesta a ciertas situaciones coyunturales que se presentan o no dar respuesta como todo el mundo pretendería que se dé respuesta. No sé si eso dice algo de lo que decía tu pregunta, Guillermo, o hay Sí, sí, algo más ahí que... perfectamente, sí, sí, el tema de alguna manera me has venido a señalar, si no te he entendido mal, que hay que hacer una estrategia, que la estrategia la tenías, no sé si escrita o no, pero que básicamente la prioridad era la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, creo que es uno de los ejes principales, porque precisamente se trata de personas que tienen menos voz que las otras para hacerse oír y por tanto necesitan, digamos, un mayor apoyo de oficio, digamos, de las defensorías del pueblo en esa, digamos, Estrictamente. lucha a largo plazo, yo diría. Sí, y permítame te interrumpo ahí, Guillermo. Tanto existía la estrategia, que por ejemplo los acercamientos y trabajo con el pueblo afroecuatoriano, muy invisibilizado en su momento, ya estaban dando muchos frutos, ciertamente en los posicionamientos. Además, se había venido el plan del diseño afrodescendiente, era un momento ideal y estábamos caminando en eso hasta que se cortó. Los derechos del colectivo LGBTI, ¿eh? Hubo un trabajo extraordinario y es un colectivo generalmente invisibilizado, inclusive en sus temas más básicos de discriminación, inclusive en los temas de ejecución extrajudicial con el colectivo, ¿ya? Hay muchas muertes ocurren de esta manera, o en los derechos a la salud, por ejemplo. Por ejemplo, adultos mayores. Fue tan fuerte el trabajo que se llegó a conquistar una ley de adultos mayores que actualmente está en vigencia. Entonces, son cosas que no hubiesen tenido respuesta con una defensoría del pueblo. Por favor, nuevamente, yo no critico ninguna visión, ninguna estrategia, cada cual puede hacerla como quiera, ¿ya? Pero yo creo que si desde mi punto de vista hubiese tenido una estrategia tradicional de una defensoría del pueblo, son cosas que no hubiesen tenido respuesta. A lo mejor políticamente me hubiese podido posicionar mucho mejor, si hubiese encontrado en algunos temas otro tipo de fortalezas, está muy bien, ¿ya? Eso es legítimo, ¿no? Pero posiblemente hay temas que no hubiesen tenido respuesta y avance. No, y además más cuando no es una invención tuya, sino que la propia Constitución, como ya he señalado, pues da una importancia nuclear a las personas en situación de vulnerabilidad, incluso
siendo mucho más avanzada que la española, atribuyéndoles derechos específicos, ¿no? Como bien has señalado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, te enfrentas a situaciones de poder muy consolidadas. Me llamó la atención una vez que te escuché el caso que llegó a la defensoría de aquella mujer lesbiana que fue internada en un centro sanitario, ¿no? Porque pensaban que era una enfermedad, ¿no? Estas cosas que todavía pasan y que reflejan pues una cultura, pues bueno, pues demasiado tradicional en algunos ámbitos y que por tanto de nuevo te preguntaría, ¿no? Sobre cuál es la función educativa, ¿no? Educativa de la Defensoría para transformar esas culturas, en qué medida se puede incidir ahí sin afectar a la libertad individual de pensamiento de las personas también, ¿no? Pero en qué medida se puede hacer algo. Y también, bueno, pues contra, no solamente culturalmente, sino contra estas vulneraciones que creo que es lo más interesante de una defensoría del pueblo, que son estructurales, ¿no? Que son vulneraciones de derechos de tipo sistémico, ¿no? No son casos aislados, sino que son lamentablemente repetitivas y sin perspectivas de resolución a corto plazo, ¿no? Entonces te quería consultar sobre el tema educativo y el tema de, bueno, cuáles son los aliados que tenemos también, ¿no? Porque has hablado también de los organismos internacionales. Y sí me llamó la atención, ¿no? En la época en la cual nos tratamos más a menudo, que tienes un gran conocimiento, que no es habitual, de los avances del derecho internacional, ¿no? Que yo creo que es uno de nuestros aliados, al menos a nivel teórico, porque sabemos que sus fuerzas también son muy limitadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos podrías aclarar un poco, comentar sobre el tema de los aliados internacionales, en qué medida pueden apoyar, y de la lucha cultural y el labor educativa que puede hacer contra esas tradiciones, ¿no? En las defensorías del pueblo? Sí, efectivamente yo creo que ahí está una de las luchas importantes, ciertamente importantes, que tiene que tener una defensoría del pueblo. No siempre es fácil de manejar, ¿no? Porque estas formas de pensar que terminan siendo racistas muchas veces en nuestra América, sexistas, machistas, ¿no? Muy homofóbicas, xenofóbicas, están fuertemente enraizadas y darle un espacio de atención a eso que termina siendo muy lógico, que al final aparece como muy lógico, en la práctica es muy difícil. Y es muy difícil por algunos motivos. Yo me aventuro a analizar algunos, quizás no lo tengan tan claro, pero me aventuro a analizar algunos. Primero, son espacios que requieren mucho dinero, aunque parezca que no. ¿Mm? Una campaña, llevar adelante una campaña, por ejemplo, para combatir la xenofobia, digamos, ¿no? Llevar adelante una campaña es caro, ¿eh? Cuesta dinero. Se necesita tener en eso, generalmente las defensorías del pueblo tiene gente muy preparada, técnicos que dan excelentes respuestas, y eso sí que es una ventaja, ¿no? Porque al final son recursos que ya están introducidos en la institución, pero no son los únicos, ¿no? Tienes que hacer gastos en videos, en editar, en algunas cosas, y no siempre las defensorías del pueblo cuentan con este tipo de recursos, ¿no? Aunque esto parezca muy básico, es así, realmente es así, ¿no? Y es muy difícil combatir estas formas de pensar enraizadas en la sociedad si no se hace con campañas fuertemente establecidas. Es decir, los ámbitos de educación siempre están. Las publicaciones que se terminan haciendo sobre derechos humanos, sobre cómo se tiene que llevar adelante las capacitaciones de derechos humanos, y muchas veces traducir esto en videos que mediante cursos que se abren a las instituciones públicas, sí están, eso existe, ¿ya? Pero evidentemente uno quisiera que eso tenga más impacto del que realmente tiene, y no tiene, ¿ya? Tiene un impacto reducido en un espacio y listo, no termina cambiando las formas de pensar de la sociedad. Entonces, esos ámbitos de educación que son muy importantes terminan siendo al final muy limitados. Y respecto a los aliados internacionales,
me parece que es fundamental, es decir, una institución nacional de derechos humanos no puede ya ni tiene un contexto para poder vivir aisladamente dentro de su propio mundo en un país. Es decir, es imposible que pueda dar respuestas reales sin un grupo de aliados con los que se puedan poner nortes comunes. Y de ahí todas estas plataformas, FIO, por ejemplo, y todas estas plataformas de derechos humanos terminan siendo conexiones muy, pero muy importantes para poder dar respuestas a otros ámbitos de promoción de derechos. Así que creo que efectivamente eso es lo que se tiene que impulsar, y hay que impulsar también que una defensoría del pueblo pueda tener en los ámbitos internacionales la fuerza suficiente para plantear en los espacios internacionales, por ejemplo en el EPU, las situaciones de derechos humanos en el país, y que esto pueda ser también fortalecido por los espacios regionales de coordinación. Mira que, fíjate que eso, por ejemplo, a lo mejor pensando, puede ser una ausencia también de coordinación y de respaldo de los espacios institucionales. Cuando una defensoría del pueblo va al EPU, ¿ya? Va sola, ¿no? Es decir, sí, pocas personas saben lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo de Perú o de Colombia o de Venezuela en el EPU con respecto a su país. Está sola, es parte de su mundo, ¿ya? Y las otras organizaciones no lo sabemos o no tenemos en agenda ese tipo de coordinaciones que pueden haber y que pueden ser ciertamente muy importantes al momento de enfrentar esas situaciones internacionales. Eso no se ha planteado, ninguno de nosotros lo planteó, ni creo que se ha hecho hasta ahora. Y creo que esos son los espacios que hay que fortalecer. En su momento, yo, por ejemplo, tuve algunos acercamientos con el sistema americano de derechos humanos, porque no siento que las instituciones nacionales de derechos humanos tengan el suficiente peso, la suficiente influencia con respecto al trabajo, a las competencias que tiene también el sistema americano de derechos humanos. Y creo que ahí puede haber muchas otras conexiones, ¿ya? Se puede fortalecer. Inclusive ese tipo de fortalecimientos también son garantías de independencia de las instituciones de derechos humanos, porque en la medida que las instituciones de derechos humanos sientan que internacionalmente tienen un peso, son escuchadas, tienen respaldo internacional, también se va a sentir más fortalecida a nivel nacional. Cuando eso no existe, es como estar solo, como dejarse poner contra la pared, que es lo que decíamos al principio. Entonces puede ser mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero para retornar al principio de la pregunta, son los ámbitos de trabajo que nunca hay que dejar, es decir, hacer promoción y educación de derechos para tratar de cambiar las posiciones sociales que terminan levantando cargas discursivas violatorias de derechos humanos o que llevan a violaciones de derechos humanos, sin duda alguna es una de las grandes responsabilidades. Bueno, realmente esas cuestiones que también coincido contigo, ¿no? En que son clave, ¿no? También es verdad que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y ahí también has hecho una referencia a un tema del que no se suele hablar, pero que, claro, también hay que hablar de ello, ¿no? Que es la falta de medios económicos suficientemente, ¿no? Nosotros sí que hicimos planes de capacitación, porque otro tema también, la capacitación interna, no solamente externa, que eso evidentemente es infinita, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Sino también de los propios funcionarios, porque realmente vosotros sí creo que tenéis una buena formación en la defensoría, en estas cuestiones de derecho internacional, pero otras no la tienen, ¿no? Y como has venido a señalar, pues es que ni siquiera son bien conocidos todavía en nuestras propias instituciones todos estos mecanismos, ¿no? Y su doctrina, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Yo creo que tú también como profesor y como estudioso, ¿no? El tema de la doctrina del defensor del pueblo. Parece que como a veces los defensores del pueblo les da un cierto temor hacer doctrina propia, ¿no? Parece que los profesores estudiamos la doctrina de los tribunales, pero no la defensoría del pueblo. Yo creo que vuestras resoluciones, al menos en tu etapa, estaban muy bien fundamentadas y ameritarían un estudio, ¿no? También y una cita doctrinal por los profesores, quiero decir, ¿no? De lo que se dice, porque detrás yo creo que de todas esas recomendaciones hay una visión, ¿no? Una visión que es un poco diferente a la visión de los tribunales, ¿no? Una visión mucho más, digamos, no tan formalista, ¿no? Más apegada a los problemas reales de las personas, más flexible, ¿no? Que incluso, pues, como no pueden hacer los tribunales, se permite recomendar cambios legislativos, ¿no? Yo creo que esa visión
también lo tenemos previsto y se nos acabaron los fondos también, ¿no? Para recopilar, ¿no?, toda esa doctrina defensorial en una buena base de datos y para ayudar a la FIO a elaborar un plan estratégico de relación, porque efectivamente vosotros vais al Sistalepu, han ido otras defensorías, pero muchas otras no han ido nunca y no saben bien cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que también ahí nos faltó tiempo, ¿no?, y medios para llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Entonces, te quería consultar un poco también, bueno, si quieres alguna experiencia personal, ¿no? Porque también a veces las personas influyen mucho, ¿no?, en cómo se avanza más o menos, ¿no?, en tu experiencia internacional, concretamente, cuando estuviste en Ginebra o en Nueva York, cómo fuiste recibido, cómo las personas entendieron bien en el ámbito internacional vuestra función o eran más funcionarios que no sabían muy bien cómo tratar una defensoría, tenían esa visión también de coordinación entre lo nacional e lo internacional, de la que tantas veces se habla en los papeles, pero luego, claro, tienen que ser personas concretas las que la desarrollen y los medios de las Naciones Unidas también son muy limitados, ¿no?, personal y, ¿no?, y económicamente, ¿no? Entonces, te quería preguntar también por esas dos cuestiones, ¿no? Es decir, el peso que tiene que tener la doctrina del defensor del pueblo en el contexto de la doctrina jurídica de un país y ese, digamos, clima que observaste de colaboración o no, de sensibilidad o no en los funcionarios, en los altos cargos de las Naciones Unidas que tienen que ver con derechos humanos. Sí, bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Voy a tratar de ponerle alguna lógica de contexto al asunto. A ver, internacionalmente yo sentí que hay de todo, ¿no? Hay gente que está muy bien preparada y tiene una gran idea de lo que tiene que ser el diseño de protección de derechos humanos, no solamente de las instituciones nacionales de derechos humanos, sino que tiene que ser protección de derechos humanos y cómo impulsar estos ámbitos de protección de derechos humanos, y desde ahí tenía muy buenos relacionamientos con las defensorías. Estoy ahorita en ese momento hablando fundamentalmente del sistema universal de derechos humanos, que al final hago aquí un paréntesis, que al final creo que termina siendo el ámbito más cercano de relacionamiento con las defensorías. Y de hecho lo es, ¿ya? Y esto es así precisamente por la red de... se me va el nombre exacto ahora, pero es por la red de instituciones nacionales de derechos humanos, ¿no?, que divide al mundo en 4 espacios, y que terminan, Gandhi, exactamente, sí, y que terminan pues, Gandhi, y que terminan conectando en unos espacios muy importantes, bastante burocráticos, dicho sea de paso, pero que no dejan de tener importancia al momento de discutir varios temas. Entonces, sin duda alguna, el sistema universal está mucho más cercano, termina siendo mucho más cercano a las posibilidades de desarrollo de las defensorías del pueblo de lo que yo siento que son los ámbitos institucionales del sistema en América. Y a mí me parece que ahí tenemos muchísimo que desarrollar, casi que ni podría opinar de eso, porque creo que estamos muy lejanos en cuanto a insertarse en el sistema de América, pero no en el sistema mundial. Y desde ahí me parece que sí, uno siempre sentía que esos espacios eran pesados, burocráticos, que un documento se discutía mucho, ¿no?, y muchas veces, a pesar de discutirse mucho, no cambiaba tanto, ¿no? Es decir, había una cosa ahí un poco pesada que para la dinámica que uno quiere tener, sí siente como que necesita un nuevo impulso. Pero eran importantes por varios motivos, porque nos juntaba, porque hacía que nos veamos, que nos conozcamos, que aunque sea en el café podamos conversar sobre nuestras realidades, de que hagamos pactos y coordinaciones, ¿no?, y de que los documentos al final terminen saliendo, y así salieron algunos que fueron muy importantes. Por ejemplo, recuerdo que se trabajó el tema de una migración ordenada y segura, ¿ya? Entonces,
y ahí hubo muchos aportes. Así que yo creo que hay un camino correcto en el sistema universal. Me parece a mí que hay un camino correcto. Posiblemente se pueda ajustar algunas cosas para tener más movilidad y el tiempo lo hará, pero yo creo que ahí hay un camino correcto. Y creo que hay un vacío muy grande todavía en nuestra región, en América, con respecto al fortalecimiento de las instituciones. FIO, sin duda alguna, fue un espacio increíble. Sin la existencia de FIO, yo creo que muy poco hubiésemos podido coordinar trabajo, casi que ni conocernos en algunos casos, en las instituciones nacionales de derechos humanos. Me parece que FIO nos juntó muchísimo. No sé ahora en este momento actual cómo están, no desconozco, me he desconectado de eso, pero nos juntó muchísimo. Pero creo que aún queda un vacío en América y creo que hay un fortalecimiento a nivel institucional. Y luego lo segundo, esto es difícil de explicar, pero es parte de lo que ya hemos hablado. Este tipo de caminar lento, digamos, ¿ya? Sí termina teniendo una afectación a nivel nacional, ¿no? Lo que pasa es que hay una cultura, lo que pasa es que nuestras sociedades no tienen una cultura democrática fuerte. ¿Ya? No se reconoce específicamente, o es más, se quiere desconocer ciertos roles que pueden existir, ¿ya? Y muchas veces inclusive fracasamos hasta en la propia praxis, ¿no? Yo sí sentí que en mi Defensoría del Pueblo pasó eso, no haber tenido muchas veces la fuerza necesaria para poder posicionar un tema o para hacer cumplir una resolución. Cuando yo reviso la praxis de México, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, veo que es mucho más fuerte en cuanto a hacer cumplir sus resoluciones y tiene la capacidad de que si no se cumplen, pues las lleva al legislativo y el legislativo tiene mejores herramientas para sentar en la mesa, para dar respuesta política a quien no quiere cumplir, ¿no? Y eso en otros países no pasa. Por ejemplo, en Ecuador no pasa. Y casi que las resoluciones o las posiciones de las instituciones nacionales de derechos humanos, cuando no se quieren cumplir, no tienen esas herramientas políticas de cumplimiento. Más en gobiernos, en gobiernos que terminan en un momento dado siendo fuertes y terminan teniendo el manejo y el dominio de la cosa pública. Entonces, esto sí no es solamente una falta de fortaleza de las instituciones, que a veces internamente y muchas veces las tienen bien formadas, es una falta de una cultura democrática de cumplimiento, ¿no? Ahora, yo espero que en nuestra América esto sí tenga un desarrollo como lo han tenido las instituciones, como lo han tenido, por ejemplo, las Cortes Constitucionales, porque al final uno ve que termina siendo el mismo desarrollo. Si uno regresa a ver a nuestros tribunales o Cortes Constitucionales hace 20 años, hace 30 años, se da cuenta que eran meros organismos de referencia, no tenían un poder coercitivo. Y ahora lo que dice una Corte Constitucional y nadie va a dudarlo. Esa parte, ese espacio todavía sigue, si me permiten hacer esa relación, todavía sigue estando con respecto a las defensorías del pueblo. Lo que dice una defensoría del pueblo puede democráticamente ponerse en cuestión, pues, ¿no? Ese defensor no siempre enfoca bien, lo estoy diciendo de alguna manera coloquial para que se entienda, ¿no? ¿Ya? No siempre enfoca bien, no siempre termina viendo bien la realidad. En este caso, no le vamos a parar mucho asunto, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que termina pasando con las defensorías del pueblo. O muchas veces, por el contrario, termina teniendo una fuerza impresionante, ¿ya? Porque lo que ha dicho un defensor o defensora del pueblo puede ser una herramienta de uso político o politiquero. Entonces hay que resaltar lo que ha dicho porque esto sí que me va a servir a mí para ponerle en contra de las cuerdas a un gobierno, ¿no? Y termina siendo un instrumento político también. Es decir, ahí hay mucha falta de cultura democrática que yo creo que es la que hay que fortalecer. Sí, efectivamente. El problema de fondo es que nuestras culturas democráticas pues distan mucho de los suecos, ¿no? Que fueron los inventores de la figura, y que no hay atajos aquí, hay que ir poco a poco, trabajando, se van consiguiendo cosas, la lucha no tiene ningún término, y efectivamente las defensorías han ayudado, pero
bueno, nos das bastantes esperanzas, ¿no? Yo no estaba muy animado últimamente con la situación de las defensorías, pero con el símil de los tribunales constitucionales, y yo añadiría todavía mucho más claro y fácil de ver de la Corte Interamericana, ¿no? Cuando comenzó y cómo está ahora, ¿no? Digamos, incluso también con críticas, porque quizá haya ido demasiado lejos, entonces ahora vuelve atrás. O sea, yo creo que es una esperanza que nos das, ¿no? Porque realmente las defensorías del pueblo pueden ir transitar por estos caminos de evolución, ¿no? Y quizá dentro de 20 años, 10 años, 20 años, pues tengan un peso político mayor, ¿no? Ojalá sea verdad. Tenemos que ir concluyendo, Ramiro. No podía resistir en alguna pregunta sobre España, porque la Defensoría de Ecuador fue la única que tuvo oficinas, no sé si las sigue teniendo, en Madrid, porque bueno, es una de las comunidades más amplias, ¿no? Más de 400.000 ecuatorianos que residen en España. Y en su día se abrió, creo que antes de tu llegada, ¿no? A la Defensoría existía ya una oficina en Madrid. Esto es algo, por lo menos, original, ¿no? Quería saber un poco tu opinión. Creo que incluso llegó a haber una demanda, creo que en tu misma época, ante una denuncia ante la Comité de Derechos Sociales de Naciones Unidas por tema de vivienda de los ecuatorianos en España. Y luego el tema de las empresas, ¿no? Porque, claro, ha sido muy políticamente correcto, pero cuando se habla de empresas y derechos humanos, se está pensando sobre todo en las empresas multinacionales, ¿no? Primeramente las empresas multinacionales que en España, pues las españolas también están en Ecuador, ¿no? Entonces, no tengas ningún problema en ser crítico con mi país, porque aquí somos todos universalistas, ¿no? Y un poco la opinión, ¿no? Sobre la experiencia en tus mandatos de la oficina de la Defensoría en Madrid, y si se hizo algo o se puede hacer algo hay que decir, contra las empresas multinacionales que vulneran derechos humanos en los países como el tuyo. Sí, empecemos por lo segundo, ¿no? Vamos a dejar pendiente el tema de las oficinas extranjeras. Empecemos por lo segundo, bueno, no quiero olvidarlo, yo siempre hago esta relación. Yo digo, es un error cuando nosotros decimos, vamos a revisar cómo está la situación de derechos económicos, sociales en un país. Entonces, para hacer esto, leamos qué dicen los instrumentos internacionales de derechos económicos y qué dice la normativa. Eso no es verdad. Por ahí no pasan las lecturas que hay que hacer. En la práctica, lo que hay que leer son los acuerdos y convenios que terminan haciendo los gobiernos con instituciones financieras internacionales, con quién le hacen préstamos y qué condiciones le ponen, ¿ya? Con los acuerdos y las condiciones para las transnacionales operar en un país. Es ahí, en esos, lo que dice esos convenios, lo que dice esos contratos, esos acuerdos del Estado, eso es lo que hay que leer para saber qué impacto vamos a tener en los derechos económicos, sociales y culturales. Y yo creo que esa lectura casi nunca la hacemos, no estamos acostumbrados a hacerla y casi que las pasamos como normales. A ver, un país va a recibir un financiamiento internacional del Fondo Monetario Internacional y para esto vamos a firmar cartas de intención. Y las cartas de intención pueden decir inclusive que va a haber limitaciones de los pagos de las jubilaciones de las personas adultos mayores. Y esto, sin duda alguna, tiene un fuerte impacto en los derechos de las personas adultas mayores. Pero la lectura social que se da es, eso está dentro de lo aceptado, porque son acuerdos internacionales con una financiera que nos va a prestar dinero y las cosas son así. Y las cosas no son así, porque es precisamente ahí en donde están las violaciones de derechos humanos. Y lo mismo pasa con las empresas y pasa con las empresas transnacionales. Sus formas de operar en los países en donde sí tienen más fuerte regulación y el respeto con el fisco, con los derechos de los trabajadores, con los derechos de la naturaleza, son controladas en sus propios países, pero esos mismos controles pues terminan siendo laxos al momento de operar en otros países. Por ejemplo, en países como Ecuador, en donde aún hay mucha materia prima que explotar, ¿no? Dentro de la minería, dentro del petróleo y de otros ámbitos. Es decir, ahí hay una lectura que no se ha hecho. No pasa solamente porque, no, es que las empresas también pueden vulnerar derechos humanos. No, esa no es la única lectura que hay que hacer. Hay
hay que hacer una lectura mucho más de fondo de qué significa operar en otro país y qué tipo de acuerdos se logran hacer estos actores internacionales que al final están buscando un beneficio económico y muchas veces ese beneficio económico viene a costa de las formas de plantearse el desarrollo o de las violaciones de derechos humanos. Esa lectura no se hace. ¿Ya? No existe, está muy ausente de las posiciones de derechos humanos y creo que ahí hay una ausencia fenomenal. Y con respecto a las oficinas del extranjero, la verdad es que sí fue muy sui generis, digamos, de alguna manera, lo que ocurrió, de alguna manera ocurre con la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Para poner en contexto, antes de la Constitución de 2008, ya la Defensoría del Pueblo de ese entonces había logrado tener como visión la protección de derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero, y para esto pues abrió algunas oficinas, digamos, en España, en Italia, y no me acuerdo si en esa época en Nueva York. Claro, porque además hay que entender que la migración que se había dado desde Ecuador a finales a finales de siglo y principios del nuevo siglo fue muy fuerte, y ciertamente las vulneraciones de derechos humanos o las situaciones que se encontraban los ecuatorianos eran catastróficas. Entonces, ahí hubo un planteamiento así, pero eso después fue reforzado por la Constitución del 2008, al plantear como competencia específica la protección de derechos humanos de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero. Y a mí siempre me pareció muy buena idea, por tema de cercanía, que se pueda tener oficinas en el extranjero, porque el conocimiento específico de derechos humanos sí puede dar otro tipo de respuestas más adecuadas a las necesidades de los extranjeros, que debería darlo los consulados, deberían darlo los consulados, ¿ya? Y aquí había un conflicto, siempre hubo un conflicto de qué hace aquí una oficina de la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Cuando estamos los consulados, y los consulados somos los que tenemos que hacer eso. Pero en la práctica los consulados no dan ese tipo de respuestas. Los consulados son súper formalistas, ¿ya? Atienden cuestiones formales, difícilmente se involucran con temas particulares de derechos humanos, y terminan dejando a las personas en el vacío, en indefensión, llámese como quiera. Entonces, desde mi punto de vista, sí era muy importante contar con esas oficinas del extranjero. Posiblemente acudimos a un momento en el Ecuador en donde toda esta corriente de incorporación de derechos humanos en la nueva Constitución nos llevaba a todos por una ola que estaba en el auge también, y que nos permitía plantearnos ciertas cosas como fortalecer las instituciones allá. Tuvimos un buen momento económico en el Ecuador también, eso hay que entender, porque eso también son recursos, pero al final eso se desvaneció de la noche a la mañana, digamos, con los cambios políticos que existieron en el Ecuador, con el cambio del anterior gobierno, que llevó pues a una consulta popular en donde hubo no sé si un nuevo diseño político, pero ciertamente lo que sí hubo es posicionar a muchas autoridades, 28 autoridades básicamente, con un cambio abrupto de autoridades, lo cual también generó un cambio abrupto de las posiciones políticas, y paralelamente a esto, yo no sé, me parece que también hubo influencia de recursos. Entonces, para que la Defensoría del Pueblo, posterior a la mía, tome la decisión de cerrar esas oficinas a nivel internacional y abrir un espacio informático a través de una plataforma para poder atender los casos. Si a mí me preguntas, yo creo que eso tiene muy poco impacto real. Yo sí retomaría el tema de las oficinas. Ahora creo que ya puede ser un poco tarde, porque hay que volver a diseñarlas, es decir, no es fácil, pero yo sí lo hubiese hecho. Creo que fue una buena idea, creo que valió la pena, creo que es algo que las defensorías del pueblo tienen que pensar para poder llegar a sus conciudadanos en el extranjero, y me parece sí que hay que darle vueltas a eso también. Muy bien, pues has planteado otro tema nuevamente futuro, ¿no? También para los profesores, ¿no? También muy importante, ¿no? Y es que todavía nos falta por analizar todo ese derecho que muchas veces es un derecho informal, el soft law que hablan tan famoso, o que ni siquiera es derecho, ¿no? De los contratos, de los convenios y sus repercusiones sobre los derechos humanos, ¿no? O sea, ese punto de vista, porque claro, los convenios de derechos humanos son fáciles de leer, pero todas esas letras pequeñas de los contratos
de inversión extranjera, etcétera, pues no es tan fácil, y aquí también tenemos que hacer una labor de investigación de la universidad y de pedagogía, ¿no? Para entender cuáles son esos impactos y la responsabilidad del Estado en todo ello, ¿no? Porque realmente al final muchas veces se dice, no, el Estado no tiene la culpa porque ya el poder está globalizado y los Estados quedan sin margen de maniobra. No, tampoco, están firmando esos contratos estatales y las empresas lo que hacen es aprovecharse, ¿no? De estas, digamos, huecos o lagunas de la normativa, ¿no? Bueno, tenemos que ir concluyendo y solo quería pedirte pues una reflexión final, más personal, si quieres, sobre el proceso que iniciaste contra tu destitución, porque la FIO te apoyó en aquel momento, ¿no? Con una declaración, y ya he perdido un poco el hilo de aquello. ¿Qué perspectivas tienes de futuro profesional y si vas a volver quieres volver a la esfera política? Y en general, si quieres también, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de los derechos humanos con el nuevo gobierno? Porque, bueno, ha habido altibajos y yo sé que no son del todo de tu agrado las nuevas autoridades, y cuál es un poco la visión que crees a medio plazo de los derechos humanos en tu país. A ver, bueno, yo siempre he estado, perdón, yo siempre he estado en el ámbito de los derechos humanos. Pasé por muchos espacios, digamos, en donde pude trabajar derechos humanos, desde el activismo hasta el ámbito judicial. Fui mucho tiempo asesor de Tribunal Constitucional. Es decir, estuve en algunos ámbitos de derechos humanos, pero la Defensoría del Pueblo a mí me cambió para algo, ¿no? Me hizo comprender plenamente que la verdadera realización de los derechos humanos, sin duda alguna, pasan o al menos tienen fuerte espacio en las decisiones políticas. Es decir, a ver, planteamos de alguna u otra manera. Es muy legítimo las luchas de derechos humanos que se hacen por situaciones particulares. Y está muy bien, eso nunca hay que dejar de hacer, ¿ya? Pero lo que realmente marca el futuro de los derechos humanos en el país pasan por decisiones políticas, pasan por diseños institucionales, pasan por normativas que al final son decisiones políticas, ¿ya? Y yo creo haber comprendido para mí, ¿ya?, que si yo quiero hacer un trabajo más efectivo en derechos humanos, tengo que involucrarme con decisiones políticas, ¿ya? Es decir, ese es mi punto de vista. No es fácil lo que estoy planteando, pero cada uno tiene sus objetivos de vida, y yo ya definí que mi objetivo de vida sí pasa porque yo quiero trabajar derechos humanos y quiero hacerlo desde la toma de decisiones políticas, que creo que es mucho más efectivo, respetando cualquier otra situación de trabajo. Los países caminarán, como siempre ha ocurrido, ¿ya? Hay unos gobiernos que son de izquierda, otros tienen más visiones progresistas, otros gobiernos son de derecha. Las defensorías del pueblo continuarán enfrentando las situaciones coyunturales. Ojalá que las defensorías del pueblo, más allá de la coyuntura, siempre tengan la capacidad de proyectar un posible futuro social en cuanto a los derechos humanos. Me parece que eso las fortalecería mucho más, pero al final del día las sociedades nuestras no terminan cambiando. Lo que vamos a necesitar siempre hacer es fortalecer los ámbitos de independencia, lo que siempre hemos dicho, seguir buscando herramientas para fortalecer los ámbitos de independencia de las defensorías del pueblo. Yo ahora creo que Ecuador en eso me alegra mucho, creo que está en buen camino. A mí me gusta mucho la Defensoría del Pueblo actual, la que está llevando Freddy Carrión. Me parece sí que, perdón, no quiero decir sin modestia aparte, pero sí me parece que en mi época logramos hacer algo que también muchas veces pasa desapercibido, y es el fortalecimiento administrativo institucional, ¿ya? Porque a veces esto no se ve. Solamente por poner un ejemplo, cuando yo recibí la Defensoría del Pueblo, más o menos en la institución había 230 funcionarios y el 60% tenían contrato de servicios ocasionales, es decir, podían ser removidos en cualquier momento. Cuando yo entregué una institución con 430
funcionarios, sí, con 430 funcionarios, ¿ya? Y el 80% tenían nombramientos permanentes, ¿no? Entonces, estos ámbitos de fortalecimiento de una institución que al final parecería ser que no cuentan, sí cuentan, y creo que al final le ponen plataforma de trabajo futuro. Yo sí creo que las Defensorías del Pueblo futuras en Ecuador sí se beneficiaron de ese trabajo de fortalecer institucionalmente, y me parece que ahora la Defensoría del Pueblo actual sí tiene una fortaleza en ese sentido, y a mí personalmente me alegra mucho, pero hay que seguir trabajando los ámbitos de independencia, que creo que al final del día termina siendo poner los puntos en las IES realmente con respecto a lo que se requiere en una Defensoría del Pueblo. Muy bien, pues muchísimas gracias a Ramiro Rivadeneira por acompañarnos. Yo personalmente he aprendido mucho más sobre la institución del Defensor del Pueblo. He visto a una persona que sigue trabajando en el mismo ámbito, comprometida, con las ideas claras y que además nos da esperanzas, ¿no?, a los que creemos también en esas instituciones, y ojalá pase lo que ha pasado con los tribunales constitucionales dentro de algunos años. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias a la Fundación Coepio por el apoyo técnico, a GOL, y les esperamos en una próxima entrevista muy pronto. Gracias.